ustedes al programa de Cómo adquirir sabiduría. Su humilde servidora, la pastora Rosa Morel de Zapata, al lado de mis hijos, el maestro de la palabra, Ezequiel Morel Zapata, que ya nos acompaña. Profeta de Dios, Sinaí Morel Zapata. Amén. Dios nos dio voz para cantar y tenemos que seguir cantando para el Señor, así tengamos gripe, fiebre, lo que sea, hay que seguir adorando. Amén. Bueno, hoy, mis amados hermanos, vamos a estar leyendo el libro de Proverbios, capítulo 27, pues hoy es 27 de mayo del 2026. Vamos a orar antes de dar inicio a la lectura bíblica. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, venimos ante tu presencia, amado Dios, para darte gracias, Señor, por un día más de vida. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios, por cada día que tú nos das. Gracias por tu amor, gracias por todo lo que tú haces con nosotros. Quédate con nosotros, Señor de Dios, y líbranos de toda maldad. Llénanos de tu amor, llénanos de tu presencia. En el nombre de Jesús de Nazaret, te alabamos y bendecimos tu nombre. Y te damos toda la gloria, porque tú eres un Dios grande, poderoso, que eres un Dios bueno, porque para siempre es tu misericordia, tu verdad por sobre todas las generaciones. Gracias, Señor, por permitirnos leer tu palabra. Señor, escudriñarla, Señor. Que dejemos de pecar deliberadamente. A veces tenemos necesidad de tantas cosas, Señor, y nos olvidamos que tú las resuelves todas. Y pecamos, Señor. Perdónanos, Señor, porque no debemos pecar contra ti, poniéndote a ti en un segundo lugar, sino poniéndote a ti en primer lugar en nuestras vidas. Y sabemos, como dijo nuestro pastor Gilberto, que si te ponemos en un primer lugar a ti en nuestras vidas, tú resuelves todos nuestros problemas, porque te estamos dando la prioridad a ti y estamos confiando en ti. Perdónanos, Señor, porque a veces no lo hacemos. Nos desesperamos y queremos resolver en nuestra propia fuerza, y eso es pecar contra ti. En el nombre de Jesús de Nazaret, te doy gracias, Señor. Te pido que nos hable a través de este pasaje bíblico, que llegue a nuestros corazones, que lo escudriñemos y que lo aceptemos y que lo pongamos en práctica. En el nombre de Jesucristo te damos gracias y te pedimos estas cosas. Amén y amén. Gracias a Dios, mis amados hermanos, por su vida. Vamos a estar entonces leyendo la palabra de Dios. Damos gracias por sus vidas, porque sabemos que mientras tengamos vida, podemos alabar al Padre Celestial. Dice así. Leo la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Proverbios capítulo 27. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Nosotros a veces decimos, mañana vamos a hacer esto, mañana vamos a hacer lo otro, y nos jactamos. Como humanos imperfectos que somos, ponemos hacemos como que dice una confirmación de lo que va a pasar mañana con nosotros. Ahí está sonando una ambulancia, uno no sabe si mañana nos toca o visitar a un enfermo o estar enfermo, ni lo quiera Dios, una situación de emergencia, porque nosotros no somos dueños del día de mañana, ni siquiera del día de hoy somos dueños. Y decimos, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, y no sale nada de eso, porque que si es Dios me permita poder hacer esto, Dios me permita poder hacer lo otro, que se haga su voluntad y no la mía. Cuando lo ponemos el primero, como dijo nuestro pastor Gilberto, todo sale bien. Pero cuando nosotros en nuestra propia fuerza queremos hacer todo, no, que yo mañana voy a viajar, me voy de viaje, después de viaje tengo programado un almuerzo, y bueno, cuando llega ese día, ni viajas, el almuerzo se te cayó porque no pusiste a Dios en primer lugar en tu vida. Hay pastores que hacen una agenda, pero ya esa agenda le sale casi a la perfección, porque ya ellos la pusieron en las manos de Dios antes de hacer todo lo que van a hacer. Entonces son pastores programados, pero con la presencia de Dios en su vida. Amén. Dice, alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros tenemos que permitir que el extraño diga, Sinaí es una excelente persona. No que Sinaí diga, yo misma soy una excelente persona. Entonces, ¿qué pasa? Si yo digo, Rosa, yo soy una excelente persona, o Josías, Josías mismo diga, yo soy una excelente persona, no, o Ezequiel, que diga él mismo, no, yo soy el mejor, no, nada de esas cosas. La palabra de Dios dice que te alabe el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Es más bonito cuando decimos, el pastor David es un excelente pastor, está en crecimiento, gracias a Dios, Dios lo ha ido perfeccionando.
a que él mismo lo diga, o que digamos, no, mi esposo Dios lo usa con poder y gloria, pues acontecen milagros y prodigios cuando predica, porque la presencia de Dios desciende en él. Entonces, ese ya es el extraño que te está diciendo lo que Dios hace a través de ti, pero feo es cuando dice el mismo pastor, no, yo hago milagros, tú no haces milagros. O cada vez que yo predico, ¿verdad? Baja el poder de Dios, deja que otro lo diga. Dice, pesada es la piedra y la arena pesa, mas la ira del necio es más pesada que ambas. Entonces pesada es la piedra, pero también la arena pesa. Pero la ira de un necio es más pesada que ambas, porque el necio en su necedad cree que tiene la razón siempre. Y hay de aquel que no le dé la razón a un necio. Esos son semanas de amargura que van a vivir. Esos son semanas, se lo aseguro. Días de amargura, semanas de amargura, porque el necio con su ira te desprecia, te tuerce los ojos como que te quisiera matar con la vista, te da la espalda cada rato, te dice habla con mi mano, te ofende, te desprecia tanto que dice que las mujeres de la calle son mejores que la de la casa, que los hijos de los vecinos son mejores que los hijos de la casa. El necio cuando se aira es terrible, porque es horrible, peor que una piedra pesada, y te llena de tanta aflicción que llega al punto una de las personas dice, ¿y para qué vivir? No sé si a usted le ha pasado, pero yo he pasado por eso. Estar al lado de una persona necia, a veces uno quisiera vivir tanta insolencia, es como decir, Señor, llévame a tu presencia, ¿para qué vivir esto? Por eso es mejor un necio apartarse de él, porque causa hasta ganas de que uno cometa pecado contra Dios, de uno quererse quitar la vida. Aléjense de esas personas y oren por ella en lo secreto para que Dios lo cambie, o la cambie, porque también hay mujeres así. ¿Cuál es la ira? E impetuoso el furor. Perdón, cruel es la ira, e impetuoso el furor. Mas, ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? La ira es horrible y impetuoso es el furor. Pero ¿quién se podrá sostener delante de la envidia? La envidia, como dicen en el mundo, la envidia mata. He visto personas tan envidiosas que yo digo, Señor, ayúdanos, Señor, que nosotros los cristianos no nos contaminemos con la envidia. Ay, el carro que tiene la vecina, yo como quisiera, tengo envidia sana. No hay envidia sana. Y he visto personas tan envidiosas, pero con envidiosa como de odio, que por qué si tiene casa, por qué si tiene carro, por qué si tiene él si tiene empresa, que por qué si tiene esto, por qué, y con esa rabia y esa envidia, yo quisiera tener lo que quiere. Eso es malo, eso carcome los huesos. Para mí eso carcome los huesos. Hay que darle gracias a Dios por lo que tiene el prójimo, alegrarnos de lo que Dios le ha dado y bendecirlo. No envidiar, porque la envidia hace daño y contamina a otro. El envidioso trata de contaminar a otro. Lo sé porque he vivido esa experiencia. Persona que te quiere sembrar envidia contra otro. Tú tienes que decir, no, más vive Cristo en mí. Cristo no envidia a nadie, ni envidió a nadie. Cristo, siendo Cristo, se despojó de todo su señorío como hijo de Dios para venir a ser un humilde mortal humano para dar la vida eterna. Él no vino aquí a que los sirvieran, Él vino a servir y lavó los pies a los discípulos. Imagínate, Jesucristo no tuvo ninguno de esos pecados. Y Él dijo, imitarme a mí en todo. Entonces hay que imitar a Jesucristo. Amén. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Eso sí. La reprensión manifiesta, que te lo digan delante de la persona, pero te reprenden, ¿verdad? O delante de, o en la cara, que te digan a ti sin haber testigo o habiendo testigo, porque Dios hace como le place. A veces la persona son porfiadas y le dicen en lo oculto, lo reprenden, ya no aguanta el pastor o el servidor que está ahí, llega y se lo dice en público, porque ya necesita testigo. Hermano, deje de pecar de esa manera, por favor, no me venga a contaminar a las mujeres de la iglesia, no me venga a traer, ya hay que decirlo en público, ¿verdad? Pero es mejor que te reprendan y que tú hagas el consejo que amor oculto. El amor oculto nadie lo sabe y es un pecado mortal. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Claro. Cuando tú amas, ¿verdad? Fieles son las heridas, pero importunos los labios del que aborrece. Cuando tú aborreces a alguien, sus labios son importunos, pues tú lo aborreces. Nosotros debemos amar sin interés a nadie y debemos ser fiel con las personas que amamos. ¿Por qué? Porque si tú no le eres fiel a lo que ves, mucho menos le serás fiel a Dios que no lo ve.
El hombre saciado desprecia el panal de miel, pero al hambriento todo lo amargo es dulce. Entonces dice que el hombre saciado desprecia el panal de miel. Pues ya comió, ya está bien, pero el hambriento todo lo amargo es dulce. Sigue comiendo, así sea lo malo, pero para él le parece bueno, porque es un hombre hambriento. Cual ave se va de su nido, tal es el hombre que se va de su lugar. Sí, las aves cuando aprenden a volar se van. Yo estaba pensando eso esta mañana, ¿verdad? Que hasta en los animales crecieron, ya la mamita lo cuidó hasta alimentarlo, que se sepan defender, y se van y ya no lo ven más. Creo yo que no lo vuelven a ver más, ni las aves ni los animales, pues, porque el pecado está en el mundo, y al estar el pecado en el mundo se va el amor. Muy diferente a los perritos. Los perritos cuidan a sus cachorritos y a veces se quedan con hijos que ya están grandes, ¿no? Yo tuve esa oportunidad de vivir con mi perrita llamada Negrita, y tenía un hijo copito de ojos azules, y ellos se quedaron juntos y él la respetaba, y él le creció mucho más alto que su mamá, y él la regañó, y la perrita lo regañaba, gracias, hija. Entonces dice así, bueno, vamos a darle así ahí. ¿Cuál ave? Sí. Dice, pues las aves se van de su nido, así los hijos también se van, pero el amor de los hijos siempre queda pendiente de sus padres. El ungüento y el perfume alegran el corazón, y el cordial consejo del amigo al hombre. Claro, un consejo cordial es como un buen perfume, y es un buen ungüento en el momento de dolor. Por eso es que el hombre debe buscar amigos con sabiduría, con temor a Jehová. ¿Para qué? Para que ellos sean bendecidos por Dios y den un consejo de parte de Dios a la persona que lo necesita. Dice, no dejes a tu amigo ni al amigo de tu padre. No dejes a tu amigo ni al amigo de tu padre, ni vayas a la casa de tu hermano en el día de tu aflicción. Mejor es el vecino cerca que el hermano lejos. Sí, eso es real. Nosotros tenemos que, cuando tengamos aflicción, tener un vecino cerca para que nos dé un buen consejo. Amén. Y ahora, mi hija, del 10 al 17, del 11 al 17, perdón. Bendiciones a mis hermanos y Dios los bendiga. Y bueno, vamos a estar leyendo la palabra de Dios bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón, y tendré que responder al que me agrade. O sea, el proverbio nos recomienda a nosotros como hijos. ¿Quiénes son hijos? A ver, todos levanten la mano. Ok, porque pues debemos ser sabios en nuestra manera de comportarnos, tanto si somos hijos o como cuando las personas son padres, porque si somos sabios en nuestra conducta, en nuestra manera de pensar, de actuar, entonces alegraremos el corazón de nuestro Padre Celestial. O sea, alegraremos su corazón, y es hermoso. Y dice, y tendré que responder al que me agrade. Con esto me recuerdo la conversación que tenía Dios con Job, así haciendo un paralelismo, que Dios le decía al enemigo sobre Job, y le decía, ¿no has visto a mi siervo Job? Que siervo perfecto. Pues así nosotros debemos aspirar a ser, que Dios diga eso de nosotros, que somos perfectos, que somos sus hijos, que lo seguimos, que lo amamos, así como Dios expresaba de Job. Pues tenemos que nosotros ser sabios para que Dios exprese así de nosotros. Y dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. El avisado, la persona que fue avisada desde antes, o la persona que es atenta a los detalles, ve el mal y se esconde y se aparta, se aleja de las cosas malas o del mal que está pasando. Un ejemplo que siempre usamos es un callejón oscuro. Si es de noche, ya es tarde, no hay mucha gente y hay un callejón oscuro y dice, bueno, voy a pasar por aquí para llegar más rápido a casa, no lo hagas, porque el callejón oscuro siempre trae problemas.
Más los simples pasan y llevan el daño, pero los simples pasan por el callejón oscuro y dicen, a mí no me va a pasar nada. Y terminan atracándolo, terminan robándolo, o se llevan un gran susto. ¿Por qué? Porque no vieron lo que estaba frente a sus ojos y simplemente se dejaron llevar. Dice el versículo 13: quítale su ropa al que salió fiador por el extraño, y al que fía a la extraña, tómale preso. Pues Proverbios, y bueno, la Biblia en sí siempre nos dice que nos alejemos de las deudas, del prestar, del fiar, de el no cumplir con nuestra palabra. Entonces es igual como quitarle pues la ropa a una persona que fía a extraños, ¿sí? Como no lo conozco, no sé dónde vive, no lo había visto antes, ¿qué tal que no me pague? ¿Sí? ¿Entienden? Es por eso que Proverbios dice como quítale su ropa al que salió fiador por extraño, y al que fía a la extraña, tómale prenda. El que bendice a su amigo en alta voz, madrugando de mañana, por maldición se le será contado. Una de las cosas que siempre Proverbio nos anima o nos exhorta es que si hacemos algo, lo hagamos para Dios, porque el que da al pobre a Dios presta, pero también que lo hagamos con sabiduría. ¿Por qué? Tú no puedes darle, por decir, un mercado a una persona que conozcas, a un amigo, y después ir por ahí diciéndole, no, es que yo le hice el mercado del mes a fulanito que no tenía nada que comer, y lo publicas en las redes y tomas fotos y... No, eso no será de bendición. Estás tratando de hacer un buen acto de mala manera. ¿Por qué? Porque la vanagloria es una de las cosas que Dios no bendice. Es por eso que el que bendice a su amigo en alta voz, madrugando de mañana, por maldición se le será contada. Si tú publicas lo que haces buscando reconocimiento o que las personas digan, ay, qué buena es esta persona, pues entonces se te será contado por maldición y ya tuviste tu recompensa, como lo dice Mateo. Palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo. De cierto os digo que ya tuvieron su recompensa. Ok, y dice, gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Gotera continua en tiempo de lluvia. Cuando llueve y hay una fuga en la casa, o sea, una gotera en la casa, es terrible, se moja todo, es un fastidio, porque escuchas el... a cada rato, es horroroso. Pues entonces esa sensación de una gotera continua, que no para, y la mujer rencillosa son semejantes. Pero también hay hombres rencillosos, hay hombres que no se le pueden decir nada porque ya están, ay, que tú me hiciste, no, que tú esto, no, que... y siempre echan la culpa a los demás. O sea, hay personas así en el mundo, y más en esta generación. Por eso nosotros, como hijos de Dios e hijas de Dios, debemos procurar ser mejores cada día, no ser rencillosos. Si apartamos la rencilla, se acaban los problemas. Bueno, no se acaban los problemas, pero sí las contiendas. Y dice el versículo 16, pretender contenerla es como refrenar el viento o sujetar el aceite en la mano derecha. Pretender contener una gotera cuando llueve, o sea, no estamos hablando de cuando está haciendo sol, sino cuando llueve, es como refrenar el viento, o sea, es como tratar de decirle, ya, no más brisa, y que haga caso. O el que sujeta el aceite en la mano derecha, o el que sujeta el aceite en su mano derecha, es como pues, se le va a derramar porque la mano tiene agujeros y el aceite se resbala. O sea, no agujeros, pero sí líneas. Entonces nosotros debemos ser mejores personas, ¿sí? Porque fuerzas externas, como serían otras personas, no pueden contener a la persona rencillosa, ¿sí? Porque pretender contenerla es como refrenar el viento. Entonces, en nuestra en nuestra apreciación de nosotros, debemos cambiar, si somos rencillosos, dejar de ser rencillosos, para que no seamos igual como una gotera continua. Dice el versículo 17,
Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. El hierro con el hierro se afila, se saca filo o genera pues más densidad, ¿sí? Se aguza. Y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Y así el hombre, o sea, la persona, pues alegra, anima o fortalece el rostro de su amigo con sus palabras y con su apoyo. Amén. Amén. Muchas gracias, hija. Dios te bendiga. Y vamos a seguir entonces. José ya tiene fiebre, así que voy a continuar yo. Dice así: quien cuida la higuera comerá su fruto, y el que mira por los intereses de su señor tendrá honra. Pues si tú cuidas tu hogar, comerá de tu fruto de tu hogar, pero si tú maltratas tu hogar, a tu esposa, a tus hijos, o a tu esposo, o a tus hijos, hablo en general, ¿verdad? Pues ¿qué fruto vas a comer? Recuerdo que mi abuelo, en paz descanse, no cuidó bien del matrimonio de mi abuela, ni de los hijos que Dios le dio. Él era abuelastro. Como era abuelastro, era un hombre con un corazón un poquito duro. Aún mi abuela muere y dice que la hacen a la fosa común, porque no tenía ni un centavo para enterrarla. Entonces, son cosas que dan pena, ¿verdad? No lo digo para vergüenza de mi familia, sino para la gloria de Dios, pues Dios no permitió que nada de eso ocurriera. Por eso que dice su palabra en Proverbio 27, capítulo 27, versículo 18: quien cuida la higuera, comerá de su fruto. Quien cuida de su hogar, comerá de su fruto. Quien cuida de su empresa, comerá de su fruto. Quien cuida de sus hijos, comerá de su fruto. Quien cuida de su matrimonio, comerá de su fruto. Pero si usted no lo cuida, usted no puede decir: sembré manzana y me salieron limones. Sembré limones y me salieron manzanas. O sea, sembré algo ácido y me salió algo dulce. Jamás. Esto es bíblico. Si usted siembra amor en sus hijos van a estar ahí con usted hasta los últimos días de su vida. Y Dios le va a permitir que sus hijos las honren, porque usted fue una persona que amó a sus hijos, le dio protección, amor y cariño. Pero si usted trató a sus hijos, los maltrató, tanto físicamente como verbalmente, los botó a la calle, los exprimió para que trajeran plata, desde niño nunca le dio un beso, un abrazo, no le dijo lo importante que eran ni los bellos que eran, yo no puedo en el día de mañana pretender que mis hijos me traten como una reina. Aunque hay casos, tengo casos de un familiar mío muy cercano que trató muy mal a su único hijo que tuvo varón, lo despreció, lo botó, y ese muchacho crece y ama a su madre como usted no se imagina, y la busca y siempre está pendiente de ella, aunque ella muchas veces le llamó tantas cosas como ojalá y te hubiera abortado, eres un hijo del mal, o sea, tantas cosas terribles. No me atrevo a repetir las palabras. Y ese muchacho se crió en el evangelio, gracias a Dios, a mi mamá, a mi abuelita y a mí, pues lo criamos en el evangelio, y él nunca tuvo ese rencor contra su madre. Sí, él tenía dolor porque él veía como ella lo despreciaba y quería nada más a la hembrita, pero como Dios es justo en todo, la hembrita la llegó a despreciar a ella de una manera tan horrible. Cuando la hembrita fue grande, ya mayor de edad, botó a su mamá de la casa porque ella era la dueña de la casa. La hembrita pasó a ser la heredera y mi hermana salió a rodar, y ahí ella pudo reconciliarse con Dios y amar a ese hijo que ella desde niña ya lo despreció. Pero no todos los casos son iguales. Entonces, si usted no cuida a su familia, usted no va a tener una bendición el día de mañana. Mi abuelo no cuidó de la familia. Cuando mi abuela muere, todos sobrinos, primos, hijos, hijastros, todos decían: métalo en un sanatorio. Yo no lo soporto, no me voy a hacer cargo de él. Todos le dieron la espalda porque él no cuidó de un hogar. Gracias a Dios, en su divina misericordia, pues me lo llevé conmigo, y aún estando conmigo se quiso ir de mi lado, y donde se fue le fue peor. Después lloraba para volver con nosotros, pero ya era tarde. Dice: y el que mira por los intereses de su señor tendrá honra. Claro que sí. Cuando usted no le roba a su jefe, usted será honrado tanto por el jefe, pero primeramente por Dios. El que cuida las cosas del jefe, o del papá, o de la mamá, o del que esté a cargo del negocio, o el que esté a cargo, o por decir el mayor, no podemos gastar tanto, mira, eso le costó trabajo a mi mamá, ¿qué te pasa? Vamos a buscar algo más económico, rendidor, porque hay que seguir el legado de esta empresa que levantó mi mamá, o levantó mi papá, o levantó mi tío. O sea, cuando esas personas son así, tendrán honra.
Pero hay personas que dicen, no, gastemos, eso no es mío, eso es de mi mamá, o eso es de mi papá, o eso es de mi tío, eso no es mío, gastemos, vamos a maltratar, a malgastar todo, eso no me importa. Esas personas no son honradas y terminan fracasadas. Por eso muchas veces es mejor decir, cuando la mamá o el papá es de negocio, no, que lo administre mi padre o mi madre y yo voy aprendiendo de él. Eso es más bonito, porque la persona se ponen ya no como jefe, sino como un discípulo para aprender a ver cómo se administra una empresa o cómo se administra un hogar, ¿verdad? O cómo se administra el dinero cuando usted trae el dinero de la casa, del trabajo a la casa. Entonces esas personas tendrán honra. Lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Como en el agua, el rostro corresponde al rostro. ¿Usted quiere verse su verdadero rostro? Póngase en un reflejo de agua. Amén. Dice, y el que mira por los intereses de sus... Perdón. Así es el corazón del hombre al del hombre. El hombre dice lo que es. Es algo increíble. El hombre puede fingir por un tiempo, ¿verdad? Pero el hombre cuando ya se cansa de fingir, da su verdadero rostro. Llega un momento que saca su verdadera forma de ser. Pues hay hombres lobos rapaces disfrazados de ovejas, se meten en las iglesias, engañan a las mujeres, a las mamitas, a los papitos para llevarse a la hija y se hacen pasar por evangélicos. Y si esa familia no está bien con Dios, no está en comunión con Dios, o cayeron en la trampa del enemigo, ay no, que un excelente muchacho, ay sí, que se casen, ay sí, que cuando viene a ver la hija golpeada con los ojos morados después del matrimonio, ofensa, la hija se quiere suicidar. Y tengo el tema que una muchacha se suicidó estando casada con un hombre cristiano, dejó 2 hijos huérfanos. Entonces, ¿qué pasó ahí? No hubo discernimiento, no hubo un seguimiento de los padres en oración, porque no es que va a estar metido en la vida de ellos, para que Dios les revelara por qué y para qué se casaron y quién es ese hombre. Yo siempre pido, Dios mío, dame discernimiento, muéstrame quién es tal persona. Siempre hay que pedirle eso al Señor. No podemos desmayar en eso, porque por falta de discernimiento nosotros cometemos muchos errores. Y tengo una hermana, Isaura Marrió, en Venezuela, una de las ancianas de la iglesia, diácona de la iglesia, miembro de la iglesia, de la cual me crié en esa iglesia desde que nací. He estado en la iglesia bautista del vientre de mi madre, gracias a Dios por ella. Y la hermana me decía, no hubo discernimiento en ustedes, por eso le está pasando tal cosa. No hubo ningún discernimiento, no había discernimiento, pues vivíamos una vida muy ligada. No éramos cristianos del evangelio, con mi abuelita, las 3 nietecitas, y mi mamá, ahí a veces ahí estaba ahí. Otros eran brujos, se iban a consultar con los brujos, mi abuelo, con unos tíos. Otros eran nada, la pasaban en discoteca, no querían saber del evangelio ni de brujos, no eran nada. Entonces vivíamos en ese mundo de familia revuelta, ¿no? Y cada quien venía a traer su cuento. Ay, que fui al brujo y me dijo esto. No, nosotros no estamos hablando nada de eso. Y nosotros éramos adolescentes y nos parábamos y no nos poníamos como muchos adolescentes curiosos. Sí, ¿y qué te dijo el brujo? ¿Y cómo te va? Y no, gracias a Dios nosotros nos parábamos porque veíamos que eso era abominación para Dios. Y mi abuela se molestaba, y como mi abuela era la guía de nosotros en la casa, después de Dios, pues mi abuela se iba a su habitación y nosotras a las 3 nos íbamos a nuestra habitación y no nos quedábamos escuchando las mentiras que le decía el brujo. Otros venían borrachos con su cuento ahí, y que ábrame la puerta. Y mi abuela bajaba y nadie se paraba a ver de chimosa o chimoso. Ay, que como vino la tía toda borracha, ay, qué vergüenza, hasta sin un zapato. Todo eso lo vivimos, pero nosotros no nos contaminamos ni nos parábamos. Al otro día sí escuchábamos la bulla, el escándalo, nos avergonzaba que mi tía hiciera esas cosas, ¿verdad? Y mi abuela decía, qué vergüenza, y nosotros decíamos, sí, abuelita, qué vergüenza. Con todos los vecinos, esa mujer llegó a las 3 de la mañana borracha en un taxi que la trajo hasta sin un zapato. Entonces vivíamos en un mundo así, pero gracias a Dios, Dios nos tenía escogida ahí para no irnos ni a la derecha ni a la izquierda, sino seguir el camino de Dios guiado por mi abuela, que era quien Dios usaba. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con eso, mis amados hermanos, porque hay hombres que engañan y hay mujeres también que engañan, muestran una cara y después son otra. Hay que pedirle a Dios discernimiento, porque la hermana Isaura siempre decía, en su familia no hay discernimiento. No, había un desastre terrible. Dice, el Seol y el Abadón nunca se sacian, así los ojos del hombre nunca están satisfechos.
El hombre nunca se... Mira, eso lo hemos hablado mi esposo y yo. Él dice, el hombre puede estar casado con la mejor mujer, la más bonita, 90, 60, 90, como dicen en Venezuela, ojos azules, pelo largo, hermosa, ¿verdad? Y no se sacia. La tiene ahí y tiene que estar mirando en la calle otra cosa. Y dice, y yo sé porque yo lo he vivido. He tenido, que antes de casarse conmigo, él tuvo otras experiencias. He tenido parejas hermosas, tenía una catira de ojos azules, blanca, altísima, y no me saciaba. Estaba mirando otras. Después la dejo a ella, tengo una morena, no me saciaba, estaba mirando otra. Después de la morena, y tuvo más de 30 novias y nunca se saciaba. Siempre estaba viendo otras. Entonces, esto lo que dice la palabra es verdad. El Seol y el Abadón nunca se sacian. Así los ojos del hombre nunca están satisfechos. Nunca. ¿Por qué? Porque en estos días me dice que le estaba aconsejando a un amigo de él en el trabajo, oye, pero tú tienes tu esposa, tienes tu negocio estable, tus hijos ya están grandes, ¿qué haces tú saliendo con esa señora? Que es más fea que tu esposa. Pero es que nunca están satisfechos, como lo dice la palabra. Y la señora lo encontró, la esposa real lo encontró al esposo en un hotel con la otra mujer. Y ella le ha perdonado yo no sé cuánto, pero no quieren creer en Dios. Ellos son católicos afirmados, no quieren creer en Dios. Le ha predicado la palabra y no quieren creer en Dios. Y el hombre, ella lo perdona y el hombre vuelve, como está insatisfecho, vuelve y busca a otra mujer más fea que la que tiene, dice mi esposo. Y también la hermana de mi esposo, una mujer hermosa de 2 metros, de cáncer. Ella era una mujer muy elegante, muy bonita. Estaba casada, tuvo 2 hijas hermosas con su esposo. Como el esposo, ellos ninguno eran cristianos. No está satisfecho con la mujer hermosa que tiene en su casa. Se buscó una negra, hasta sin diente. Y le era infiel a la verdadera esposa con esa mujer morena, no es porque sea morena, porque yo soy morena también, pero que imagínate, no era tan hermosa como su esposa, que era blanca, hermosa, con toda su dentadura, mamá de sus hijas, mujer de casa, que estaba ahí siempre con él, y los dos trabajaban en el negocio y criaron a sus hijas, pero él no estaba satisfecho con ese modelo de mujer que tenía, sino que se fue a buscar una en la calle. De paso la otra era como que casada y se salía, o sea, un desastre. Y eso le causó la muerte a la hermana de mi esposo, esa tristeza, ese dolor, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta de enseñar a nuestros hijos que lo que usted tiene en su casa, la esposa que Dios le dio, es su tesoro, usted tiene que cuidarlo. Habrá mujeres mucho más hermosas o con más talento, pero es la que Dios le dio a usted, y entonces tiene que pasar a ser la más hermosa y la más talentosa. No puede estar insatisfecho, porque perfectos no hay. Entonces hay que enseñar eso a nuestros hijos varones y a las hembras también. ¿Por qué? Porque también hay hombre más hermoso que el que nos tocó o el que nosotras quisimos tener. Pero hay que valorar el que nosotras decidimos tener por amor, no por interés. Porque la mujer y el hombre no deben casarse ninguno por interés a la plata, porque robarle la plata a la pareja, hacerse rico a costilla de otro y después divorciarse para quedarse con su riqueza. Esas son cosas diabólicas. Eso no es de Dios. Por eso tenemos que tener cuidado de cómo vamos a criar a nuestros hijos. El crisol prueba la plata y la hornaza el oro, y el hombre la boca del que lo alaba. Bueno, todo tiene algo para ser probado, ¿verdad? Y al hombre la boca del que lo alaba. Nosotros tenemos que tener cuidado con nuestra boca. El crisol se prueba la plata, se va la escoria y queda plata pura. La hornaza es el horno para el oro, para que también se vaya la escoria, la impureza, y quede el oro nítido, hermoso, donde se hacen los anillos de boda, las cadenas, los aretes, sin escoria, ¿verdad? Y al hombre la boca del que lo alaba. Entonces tenemos que nosotros tener cuidado, ¿verdad?, con lo que hacemos, porque seremos probados. Y ahora mi hijo Ezequiel va del 22 al 27. Ezequías, el del 22 al 27, del 22 al final. Amén. Amén. Vamos, hermanos. Viene la palabra, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Dice así: aunque majes al necio en un mortero, entre granos de trigo majados con el pisón, no se apartará de él su necedad. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños.
¿Por qué? Porque tenemos que tener cuidado con nuestras ovejas. O sea, si tú eres pastor, sé diligente. No dejes que una oveja se vaya sin saber el por qué. Tienes que estar atento a este tipo de situaciones. Si una oveja se va de tu iglesia, tienes que preguntarte el por qué. ¿Por qué te fuiste? Para saber si se puede arreglar. Porque hay que tratar de entender cuál es la razón de que se vayan las ovejas. Luego nos dice: porque las riquezas no duran para siempre, y será la corona para perpetuas generaciones, no se sabe, es una pregunta. Saldrá la grama, aparecerá la hierba, y se apagarán las hierbas de los montes. Los corderos son para tus vestidos, y los cabrios para el precio del campo, y abundancia de leche de las cabras para tu mantenimiento, para mantenimiento de tu casa y para sustento de tus criadas. Podemos ver que cada cosa tiene un fin, un propósito y una aclaración. Amén, amados hermanos. Esos han sido mis versículos del 22 al 27. Amén, mis amados hermanos. Dios le bendiga, y si aún no eres salvo y quieres ser salvo, haz esta confesión de fe conmigo. Señor Jesús, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Perdona mis pecados en palabras, en pensamientos y en obras. Enséñame a ser una persona de obediencia a ti, porque quiero amarte a ti en todo. Amén. Si hiciste esta confesión de fe conmigo de todo corazón, déjame decirte que ya eres salvo, ya eres hijo de Dios, ya Jesucristo es tu Salvador, el Espíritu Santo es tu Consolador. Busca una iglesia sana doctrina donde congregarte y compra la Biblia Reina Valera 1960, que está completa y te dice: no deje de congregarte como muchos tienen por costumbre. Así que hay que congregarse, dice la palabra de Dios, y si amamos a Dios hay que obedecerle. Amén. Dios le bendiga. Esto es todo, y no se olviden de ver el programa de Niños y Jóvenes con Cristo. Amén.